buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, este búnker político. La verdad es que muy contentos de que nos acompañe, muy contenta y muy contentos de que nos acompañe en este búnker político con el ombudsperson de Michoacán, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Y le voy a comentar a usted por qué me parece que es importantísimo. Yo creo que desde hace por lo menos una década, los derechos humanos y cómo interpretamos y cómo hemos ido aprendiendo de derechos humanos ha sido un antes y un después. Y evidentemente queríamos platicar con el ombudsperson de Michoacán en esta que ya es evidentemente la recta final de un ciclo muy interesante en la comisión, que desde mi óptica, ahorita lo comparto con mis compañeros de mesa, ha sido muy innovadora, por decirlo menos. Los saludo con todo el gusto del mundo. Hoy, pues como no está nuestra otra dama, hoy saludo a nuestro invitado primero. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Qué gustazo, qué gustazo que hayas aceptado, El gusto es mío, Chucho, Pepe Toño y a quienes nos acompañan allá del otro lado de las pantallas. Muchísimas gracias. Querido Pepe Toño. Laura Yadira Marín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué guapo Pepe Toño eres. ¿Qué quieres? Dinero. Híjole. Amor no te basta, ¿verdad? Ay, no, ahorita? Cariño. No. Ya como dije, sí. Como diría la clásica, así yo es. sufro por dinero. Sí, mira, hazte un recibito, ¿no? Recibito. Ver, vemos quién nos lo paga. ¿Quién nos lo paga? Sí. A ver cómo le hacemos. A ver cómo le hacemos, pero no te voy a dejar desamparada, Laura Yadira. Yo lo sé, corazón, yo lo sé. Mi querido Pepe Toño, señor Marcha, ve cómo se contesta, señor. Mira, no, pues es que no, dime si estuve mal, hermano. Dime si estuve mal. No, hermano, bien bajado ese balón. No, bien bajado. Pues, ¿Qué quieres? Sí, ¿qué quieres? ¿Yo? No. ¿De cuánto estamos hablando? Yo estoy bien, sí. Muchas gracias. Ahorita le vamos a preguntar al ombudsperson ese tema de del derecho humano. No salga con que es violencia política en razón de género, porque hoy espérate. todo lo quieren resolver así. No, lo de la ansiedad. El que estaba usted hablando. No, ansiedad la que se vive en esa silla donde está sentado el presidente. Esa ansiedad. La bajaste bien, hermano. Ansiedad la que traen ahorita en la fiscalía. Uy, en varios otros qué barbaridad. asuntos. Y si mejor hablamos del clima. No, vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar de derechos humanos. Bienvenido, ombudsperson. Doctor, qué gustazo, No, qué gusto convivir y compartir con ustedes Muy las experiencias de estos 3 años y casi 10 meses y varios días. Varios días. Oye, platícame desde tu óptica, porque además esta parte a mí me parece, yo sí creo que has venido acompañando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de un proceso de innovación. Ha sido de lo que nosotros conocíamos como el tema de los derechos humanos a lo que hoy podemos observar, me parece que es distinto. En esta autoevaluación, doctor, ¿cómo te sientes? ¿Qué has dejado, qué dejas en esta comisión? A ver, bueno, antes había, en mis tiempos, pasamos de aquel anuncio, ¿no? Decía, ¿quién mató al comendador Fuente Ovejuna, señor? Pasamos de ser los grandes recomendadores a ser los visibilizadores de causas sociales o de problemas o de temáticas sociales. Yo creo que eso es lo primero. No es un modelo propio, es un modelo que se ha venido trabajando con todas y todos los defensores prácticamente de todo el mundo, o de Iberoamérica por lo menos, en donde nosotros tenemos que acompañar las acciones sociales, es decir, las grandes temáticas. Eso fue lo primero, la visibilización. Nos costó mucho trabajo romper las inercias de 30 años de un modelo, no puedo decir que caduco, pero sí de un modelo que respondía poco a las necesidades sociales. A final de cuentas, los ombudsperson, las defensorías del pueblo, son algo así como una olla express. Ajá. Entonces nosotros somos la campanita que libera estas presiones, escuchando a las personas, dialogando con las autoridades, emitiendo recomendaciones, emitiendo medidas cautelares, acompañando, gestionando, promoviendo acciones de inconstitucionalidad, amicus curiae. Entonces nos hemos diversificado, por así decirlo. Y esta diversificación implica una visión diferente de las defensorías desde la perspectiva
ahora sí que organizacional, administrativa puramente y operativa, ¿no? Porque entonces tendremos que deconstruirnos para volver a reconstruir la Defensoría, ¿no? Eso por una parte, en el caso de nosotros, auxilió mucho que nos acompañara en el proceso el Congreso del Estado y desde luego también el gobernador, de quien nunca recibimos una llamada y tuvimos el apoyo institucional para reconstruir con esta nueva visión. Uno de los elementos que me animaba a mí en lo personal era alejar a la Defensoría de los colores. Sí. Y también de las tentaciones, para que se convirtiera en un aliado de la sociedad civil. Sí, que entendiera la sociedad civil que están para ella, para la sociedad civil. Así es, que somos parte del gobierno, Ajá. pero tenemos una función de canal y de vinculación. Es algo muy similar a los periodistas, ¿no? A final de cuentas, el periodismo, los comunicadores en general, tienen ese vínculo entre el poder y la ciudadanía. Son los que generan el debate público. Esa es la misma función que tenemos nosotros o nosotras o nosotres en las defensorías. Eso es muy complicado porque las estructuras de poder de alguna manera tienen inercias de muchos años y tenemos que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que nuestra condición de hoy no es la condición de hace 10 años. No. Que tenemos que resolver lo que nos está pasando, por malo que parezca, pero es mejor atajarlo a tiempo a tratar de no hablar y que nos crezca en el futuro. Eso es algo muy, muy importante. Hoy las temáticas movilidad, desaparecidos, defensoras de derechos humanos y periodistas y el tema del agua son temáticas que no vamos a quitar de la agenda en los próximos 30 años. Yo creo que desde lo local, desde lo rural, desde lo urbano, tenemos que trabajar precisamente para eso. Estaba viendo el otro día, por ejemplo, un programa en el Deutsche Welle, ¿verdad? Latinoamérica, y pasaron un programa de Israel. Israel desperdicia del agua que extrae, bueno, de la que desaliniza y de la que extrae, el 1% del agua. O sea, el 1% en sus redes desperdiciada al hogar y el 1% de las aguas que reutiliza. Es de aquí decir, no le perdemos el 60%. nosotros, el 1% es el que llega. Nosotros solo de la extracción a llegar a nuestra casa perdemos más del 30% en todos los organismos. Y no tenemos un programa de mitigación o de reuso de las aguas grises, ni de reutilización de las negras. Entonces, yo creo que ahí es donde debe estar la pelota. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el punto sobre las IES por una sencilla razón: nadie funcionamos sin agua y en breve ni siquiera los motores, porque van a necesitar hidrógeno. Así es. ¿Verdad? Así De esas 2 moléculas que tiene cada gotita de agua. Cada gotita. Tienes razón. Chucho, Oye, Pepe. Hermano, gracias, hermano. vas. Presidente, sigo en este mismo tema porque me tocó escucharte en la presentación del libro Defensorías del Pueblo, Retos, Desafíos y Oportunidades. 2 temas que me llamaron mucho la atención. 1, que heredaron una comisión del siglo XVIII. 2, que se centraban solo en recomendaciones y los funcionarios estaban solo sentados en los escritorios. Te pregunto esto porque estamos inmersos en un proceso de renovación justamente de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y yo escuchaba de los aspirantes, las aspirantes, hablar de una comisión estatal itinerante. No sé si los que aspiran verdaderamente conocen a dónde quieren llegar. Y yo quisiera que tú nos pudieras aclarar ese tema. Que les digas. Y tenemos grandes retos. También soy autocrítico, yo vengo del activismo de la academia, nos quedamos cortos, nos falta Puruándiro, Coahuayana, Tacámbaro, lugares donde son cabeza. Una de las ideas de la administración era dejar cerca de cada 3 o 4 municipios un punto de contacto propio. No alcanzamos, el dinero no alcanzó, la verdad es que los recursos son pocos, pero también los recursos humanos son pocos. Tenemos 190 personas, no todas autorizadas para que vayan y levanten actas. Hay gran parte de eso. He escuchado, sí, muchas cosas, incluso hay quienes quieren que las recomendaciones sean vinculantes. Yo creo que no debería ser así, porque
la figura del ombudsperson se centra sobre su calidad moral, sobre su irrebatibilidad de la condición de cada resolución que dicta. Y cada resolución se debe mantener sola. Se debe mantener absolutamente sola. Hasta hoy, por lo menos en el periodo que nosotros tenemos, no hay una sola recomendación, bueno, una, pero ya se aceptó, que haya sido rechazada. Y hay algunas, nosotros llegamos con casi 300 en seguimiento, hoy tenemos 4, sobre todo las generales. Es decir, las autoridades han recibido muy bien el argumento, porque nosotros tenemos que convencer con lo que dice la resolución y con nuestra posibilidad de que no estamos actuando bajo consigna o bajo proclividades. Eso es muy, muy interesante. Nosotros tenemos que ser objetivos e imparciales en cada cosa que hagamos. No podemos centrarnos en las personas. Eso es algo muy, muy importante. Eso nos ha permitido transitar con todas las autoridades a que entiendan que nuestra finalidad es ayudarles a que generen agendas de derechos humanos desde sus espacios y a que las cumplan. Ejemplo, hoy, por ejemplo, si nosotros hablamos de un centro de transferencia de embriones bovinos, ovinos o caninos, ¿lo tenemos en Michoacán? La respuesta es no. No. Entonces tenemos que esperar 4 o 5 generaciones para mejorar nuestras razas. Y así sucesivamente en cada cosa nosotros tendríamos que estar pensando cómo mejorar. ¿Y por qué mejorar las razas de bovinos o caprinos u ovinos? Bueno, pues porque tenemos necesidad de alimentación, pero también de fertilización, porque con sus excrementos nos ayuda. Entonces, y yo creo que ahí nos ha hecho falta, los modelos los tenemos. O sea, tenemos los laboratorios en químico-farmacobiología, en veterinaria. Lo que nos falta es esa unión de la empresa privada o de la sociedad civil con la universidad y con gobierno. Ahí es donde entramos nosotros, precisamente como el aceite del motor para empezar a detonar cada uno de esos pistones. Para eso nacimos las defensorías, precisamente para acompañar en estos procesos de cambio, y es como lo debemos entender. Exige una posición del ombudsperson neutral, pero también muy discreta. El ombudsperson, me decían un día, ¿y a qué aspira un ombudsperson? Solo a ser otra vez ombudsperson. Nombre y hacer enemigos. Porque a la sociedad siempre le faltan cosas, pero a las estructuras de poder no somos muy cómodos, por así decirlo. El ombudsperson debe ir en busca del cómo sí. Digo, el que no sean vinculantes las recomendaciones pareciera un tema más de procesos y procedimientos. Yo emito una recomendación y bueno, si no la atiendes te sanciono, que hoy no está establecido así, pero el que no atiendas una recomendación obliga a esa pulcritud del ombudsperson a buscar el cómo sí. Y cito un caso. Allá en la costa michoacana, en el Ticuís, por ejemplo, que ahí hubo que ir en busca del cómo sí. Ahí, bueno, esta es otra historia, decía la Nanagoya, ¿no? Entonces, a ver, ahí nosotros tenemos dos grandes limitaciones constitucionales. No podemos intervenir en asuntos político-electorales. Somos de los pocos países que las defensorías no nos encargamos de eso, porque hay unas vías específicas. Y 2, en asuntos jurisdiccionales. Todo lo que esté ante juez o tribunal no podemos intervenir, salvo que intervengamos como peritos expertos en derechos humanos, lo que le llamamos nosotros el amicus curiae. Entonces, en este caso que nosotros vimos, esos son temáticas que uno con la experiencia profesional debe oler, ¿no? Entonces tú estás oliendo qué puede ser o qué no. Ahorita te platico por qué. Yo vi que en ese caso íbamos a tener nosotros un atorón interesante. ¿Por qué? Porque a la ciudadanía no le importa si lo puedes hacer o no. Lo que le interesa es resolver el asunto, claro. y que tú le ayudes, ¿no? Que eso es algo que yo he tratado de decirle mucho al equipo de colaboradores. No digan que no, vean cómo sí. Si no le vayan a Loapas o al sistema de agua potable y vean cómo le bajan la tarifa. O sea, vean cómo acompañar a la ciudadanía, porque vienen con nosotros que somos la última ventanilla. Entonces empezamos a trabajar esto y generamos un amicus curiae en un asunto que ya estaba tramitado por la comunidad del Ticuís. Cuando van al tribunal, ellos
nosotros intervenimos en ese juicio del tribunal y el tribunal toma algunos de los argumentos que nosotros presentamos. Fueron la comunidad con nosotros a presentar su queja y cuando llegaron nosotros los recibimos diciéndole: el día de ayer presentamos esto. La persona que es el líder de la comunidad nos dijo: yo sabía que la comisión estaba trabajando, pero no nos esperábamos esto. Entonces yo creo que son de los casos, hay muchos. La verdad es que las compañeras y compañeros han entendido bien este nuevo modelo de gestión, que es completo, es algo así como Luis Van Gaal, el fútbol total, ¿no? Entonces, sí, porque, por ejemplo, si yo les dijera, bueno, ¿qué tiene más poder hoy en una defensoría? Una recomendación, una medida cautelar, el estudio que hacemos, porque nosotros tenemos reuniones cada martes a las 7 de la mañana para que no interrumpa el horario laboral, a lo mejor esto no se los ha dicho la comunicación, y tenemos reunión de ajuste para el martes el jueves con el equipo cercano para cumplir las metas que tenemos, y aún así se nos mueven cosas, ¿no? Si yo les dijera ahorita de nuestro análisis, ¿cuál es la herramienta que más poder tiene frente al poder público? Un comunicado de prensa. Más todavía que una recomendación. ¿Cómo crees? No Así le des es. más poder al poder. Así es. Los medios, los compañeros de medio de comunicación nos ayudan mucho precisamente a que esto se entienda de mejor manera. Claro, nosotros tenemos que tener un comunicado asertivo, prudente, consecuente, fundado, etcétera, 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 precisamente para que la autoridad lo reciba con la intención que se manda, porque si nosotros no tenemos una comunicación asertiva, se distorsiona la intención que tenemos. No es para en lugar de ayudar, lo tomen de una manera inadecuada. Voy a una pausa y regreso enseguidita porque tenemos mucho más que platicar con el Ombudsperson esta noche en el Búnker Político. Ay, no, les digo que sí hay que poner el búnker mientras están los cortes. No, eso sería muy divertido. Señor José Antonio Zamudio. Sí, gracias. Oye, pues en esta presentación del libro, algo que a mí me llamó mucho la atención, precisamente porque estuvo muy interesante y se derivan varios temas, pero uno de ellos que quiero yo abordar precisamente, y hasta lo anoté, la responsabilidad social, y ahí se dijo que te duela a ti. Ponte en el papel como si a ti te está doliendo para que puedas entender precisamente a las personas, ¿no? Entonces, cuando te pones en el papel lo que es la empatía, entonces podrás comprender el sentir de la ciudadanía. En ese sentido, se ha logrado precisamente, has logrado sensibilizar a tu equipo de trabajo, a los que están en las defensorías, a tener esa sensibilidad y no ser una oficina de partes, ¿no? Una oficialía de partes en donde llego, quiero poner una queja, pues sí, a nombre, ya sale, órale, sale, ahí luego le hablamos o ahí va las noticias, por así decirlo. Has logrado aterrizar esto que yo creo que es fundamental en el área de derechos humanos. Ha costado trabajo, la verdad, no hemos terminado la labor. Yo creo que hay todavía pendientes importantes, sobre todo en esto, pero lo que estamos haciendo hoy, bueno, adultos mayores, a personas con discapacidad, mandamos nosotros a los visitadores a casa de las personas a que les tomen sus quejas o a que los asesoren. También tenemos ahí algunas motocicletas que les permiten moverse. ¿Nos falta? Sí. Nos falta todavía tener mayor posibilidad, lo estamos haciendo también directo en el bot, en la página, con la videollamada. Sin embargo, las áreas rurales, alejadas, tenencias y rancherías, aún nos falta tener presencia. Eso es algo que necesitamos decirlo con todas sus palabras. También no tenemos la cantidad de personal para atender los 112 municipios y el Consejo Mayor de Cherán. No tenemos hablantes de lenguas purépecha, otomí, náhuatl o mazahua o pirinda, ¿verdad? Estamos haciendo esfuerzos por preservar la cultura porque tenemos libros de dibujo infantil en estas lenguas. No lo tiene ninguna otra institución hasta la fecha.
Estamos trabajando en el tablero de reconstrucción de tejido social, en la capacitación de la gente. Sin embargo, sí son tramos de adecuación que nos toman de 3 a 10 años, ¿no? Hoy platicábamos precisamente en la reunión que tuvimos de staff y les decía, bueno, es que planeamos como si tuviéramos un periodo de 10 años. Entonces, acortamos la cancha y lo de 8 años lo hicimos en 3, ¿no? Por ejemplo, nosotros logramos la independencia o la autonomía financiera en el primer año y medio, primer año 8 meses, costó trabajo, tuvimos mucho el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, precisamente para lograr toda esta desincorporación que tenía 30 años sin atenderse, y que le restaba eficiencia al organismo. Todo lo que tenía de presupuesto nunca le caía completo, por así decirlo, debo decirlo con sus palabras, el 50% era lo que caía. Entonces nosotros tomamos en 2021 una institución, bueno, con la colita del 21, con el último tramo del 21, lo tomamos con 70 millones reales, 68 y tantos en la cuenta. De los 89 que tenía. Hoy, lo que nos destina el Congreso cae al 100% la cuenta, no nos ha faltado ni un peso, eso también tengo que recalcarlo. Finanzas ha sido, a veces se tardan 1 o 2 días, pero en la realidad siempre cae completo, cosa que no pasaba. Yo fui consejero 4 años, 2015, 2017, 2017, 2019, y siempre había remanentes o pérdidas. En este caso no ha sido así, y nos ha permitido transitar para generar ahorros que nos han permitido ver lo que ustedes ya vieron: adquirir Zamora, adquirir La Piedad, adquirir La Piedad, Uruapan, y terminar Zamora y reorientar Morelia, por ejemplo. No sé si te acuerdas, doctor, pero de hecho tú fuiste, cuando asumes, nos concediste las primeras entrevistas, todavía estaba el búnker en la idea, ¿te acuerdas? Que fue ahí en el Diana del Bosque y tuvimos la primera charla, y precisamente en aquel entonces pues nos hablabas de tus proyectos, de tu interés. Ahora sí que ya a retrospectiva, la pregunta es clara, y no quiero caer en temas políticos, contéstame así tal cual: el que llegue o la que llegue, ¿a ti qué te gustaría si te preguntara él o ella, oye, ¿qué me encargas? ¿A qué le debo de seguir? O si tú tuvieras la oportunidad de decirle, oye, te encargo esto, fíjate que lo iniciamos, nos gustó, nos apasionó, no lo sueltes, hay algo, me imagino que hay algo o muchas cosas que a ti no te gustaría que se rompiera, como suele pasar siempre que hay una transición. Mira, ahorita que me estabas haciendo la pregunta, recordé aquel poema de Vida no te debo nada, ¿no? Así es. Yo creo que, y esa es mi dinámica, y lo digo con sus letras: el día que yo cierre la puerta por enfrente, no opinaré de la institución más nada. Okay. Hice lo que me tocó, en las condiciones que tenía, con lo que tenía, y pues cada quien que expíe sus pecados en el confesionario que tenga que hacerlo. Yo creo que es eso. Yo nunca aspiré a tener una chamba más en mi vida. Siempre me concebí con el activismo que he tenido durante toda la vida, con la inquietud que me ha caracterizado, no de hoy, porque lo hicimos desde los congresos de amparo, sin dinero, sin apoyo institucional, con todas las instituciones en contra. Entonces, yo lo que quería era ver una defensoría cercana a la gente. Estamos en ese tránsito. Les decía, nos faltó a la institución Coahuayana, Puruándiro, Tacámbaro, Marabatío, hacia este lado, ¿no? Para tener más profundidad, más perfusión hacia todos los lugares. Pero, pues ya ahí está el perfil en la ley. Hay algo que no dice el perfil, y que yo les he dicho a muchos de los colaboradores. Yo debo decir que el 97% de las personas que están ahí son personas que trabajan y que van diario y que tienen necesidad de mantener a sus familias, claro, y que quieren a la institución. Hay algo que no dice la ley y que no nos enseñan en la escuela, que es el amor institucional. Entonces, cuando tú tienes ese amor institucional, pues trabajas para la institución y no para ti,
ni para tu persona. Yo nunca aspiré a ser diputado o a llegar de gobernador, porque además no es mi área. Mi área es esta, la de los derechos humanos. No empecé ayer, no me animó una intención personal, sino llegar a hacer crecer la institución y que la institución tuviera un prestigio social adecuado, ¿verdad? No tengo detrás de mí a nadie, tampoco delante, ¿verdad? Entonces, vamos, no tengo un papá político, tampoco una madre que pueda decir a dónde voy, pero hay cosas que se aprenden en casa y que uno va forjando durante toda su vida profesional. Yo les decía en alguna ocasión de Marco Antonio Tinoco, pueden decir muchas cosas, solo dos no, que es flojo o que es ladrón. Y yo creo que esto es lo que me animó a tener acá con muchos de ustedes. Pues nos hemos conocido en otros espacios, en otros programas, en otros tiempos, En otros contextos también. y en otros Así contextos. es, sí. Y bueno, saben que si van a llegar conmigo, pues van a trabajar todos los días, todas las noches y todas las semanas, ¿no? Dicen. Hoy porque pues ya descansaremos en otros espacios. En otro espacio, en otro espacio. Y bueno, pues hay mucha demagogia, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay algo que no se puede negar, que son las realidades. Y bueno, la crítica, yo no le dejo a la historia porque la historia no es juez. Eso es una mentira. Cierto, ¿va? Siempre dicen que la historia me juzgue, la historia nunca ha juzgado a nadie. Entonces, yo creo que los medios de comunicación y la ciudadanía son los más certeros en relación con el trabajo de uno. ¿Faltaron cosas? Sí. ¿Hicimos otras? Sí. ¿Las condiciones se prestaron? También es cierto, ¿no? Y buena parte fue gestión. Pero sí te gustaría algo que siguiera en lo personal, algo que tú dijeras. Me gustaría ver una defensoría fuerte, institucionalmente, una defensoría acompañada, una defensoría que hablara donde los demás dicen que se callen, una defensoría que estuviera cerca de las causas sociales, no lejana del poder, porque somos parte del poder, pero sí dialogando, entablando este diálogo institucional con el poder de entendimiento de las necesidades sociales, mejores pensiones, regresar a la seguridad social integral, no solo a las pensiones y a la salud, sino al esparcimiento, al deporte. Sí, lo que fue creado. A la educación completa. Yo les decía, bueno, ¿y cómo quieren que un egresado de una universidad se acople a un trabajo? Digo, ustedes lo saben, como periodistas son jornadas de 10, 12 horas las que deben tener ustedes para medio equilibrar las cosas. Y en las universidades y en las escuelas tenemos 4 horas de clase, 5 máximo. Entonces, cuando alguien se enfrenta y tiene que doblar horas, dice, pues esto a mí no me lo enseñaron, a mí me dijeron que yo iba a salir con todas las... Y de repente sales y pues no sabes ni manejar Excel o no sé. Entonces, esto... Y el mundo se está reconstruyendo, ¿no? O sea, la elección de jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomar y tenemos que aprender rápido y tenemos que hacerlo bien aparte. Sí. Oye, adiós. Imagino que sí. Vamos a pausa. Te dejo la pregunta, porque dices que no vas a hablar de la comisión cuando concluyas, pero Por eso, como todavía antes estás en funciones, te va a sí te puedo preguntar. preguntar. ¿Qué tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Estamos inmersos justo en un proceso de renovación que pinta de pronóstico reservado. ¿Qué tiene o qué no tiene? Ahorita nos ¿Qué platicas les al gusta regreso. tanto? ¿Habrá manera de que me noten? Ya no. En una de esas, ¿no? Pero ahorita nos platicas. Ahorita regresamos. Que todavía puedes hablar. Regresamos enseguida, no se vaya. ¿Qué No, bueno. ¿Cómo si se pone bueno? Está esto así, está muy caliente esto. clima. Está caliente. Estamos con, a ver, antes de que estamos con el Ombudsperson, recuerde que usted nos puede ver en todas las plataformas digitales, Exeni,
con Paul de Lupita, hacías la noticia de Chucho Marcha, Media Group Michoacán, en Laura Marín de su servidora. Recuerde también la radio, la televisión. Yo creo que por eso somos tan exitosos, oiga. ¿Por qué? Por Pues todo el porque choro nos que se vemos en avienta, todos señora lados. Marín, ni quien nos vea. ¿Mande? Ni quien nos vea, ni quien nos escuche. ¿Usted cree? Sí, nadie. Eso Su mamá, que es nuestra fan número uno nomás. Mis padres, ¿saben? Y Pero ya. sí nos ven, sí nos ¿Se ven. cree? Allá en Janixio también. No, en Janitzio, en Galeana. No sabe usted. A ver, señor señor ombudsperson. ¿Qué tiene la comisión, oiga? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué tan convulso el proceso? Digo, desde tu designación habrá que remontarnos cómo fue. ¿Una urna embarazada? ¿Sí es cierto? Bueno, la comisión es un área de crecimiento personal y profesional, eso es indudable. A todos nos ha permitido potenciar nuestras capacidades, pero en México, ojo, en México, en todos los espacios hay un problema de, no de selección, pero sí de inmersión de perfiles. Es decir, puede llegar a ministro alguien que no sepa leer y escribir. Es decir, dices, debe ser abogado, pero eso no quiere decir que sepa leer y escribir. Ajá, O claro. que tenga buen razonamiento. Puede tener 8. Y aquí voy a decir otra cosa. Allá en mis tiempos, cuando estudiábamos, ustedes son mucho más jóvenes que yo. No, es cierto. No, sí. Por Chucho, ejemplo, sí, pero- en el caso de mi padre, en paz descanse, a lo mejor un 7 de él, yo estudié 40 años después que él, 30 años después que él. Se dice en materia educativa que cada 10 años el promedio desciende 2 décimas. Entonces, un 7 de él es un 9 mío. El que saque hoy un 10 es un 8 de hace 10 años y un 6 de hace 20. Ya. Entonces, hay que, o sea, las calificaciones no son garantía, pues, porque tiene que venir de procesos de construcción. Y yo creo que aquí hay algo que se ha quedado muy atrás y tenemos que decirlo con sus palabras. Yo creo que en estos procesos de crecimiento social y democrático, las universidades siempre van a remolque. Las instituciones también, vamos a remolque de la sociedad. La sociedad es la que nos jala y nos construye. Pero las universidades no han modificado gran parte sus planes de estudio, pero algo mucho más importante, han perdido vinculación. Es decir, los y las profesores hoy no estamos vinculados con el área de la realidad, pero tampoco las y los alumnos. Simplemente, ustedes traigan a construirle una casa a un arquitecto y el arquitecto no les va a construir rampas ni lugares accesibles. Es decir, estamos fuera de la realidad porque siempre han existido bebés. Sí. Porque siempre han existido personas de talla baja, personas adultas mayores con capacidades reducidas de movilidad, etcétera, etcétera. Pero en el aula nos están enseñando otra cosa y no tiene que ver con la realidad, porque la realidad la vemos, ¿verdad? Esto de las familias sustitutas tenía años. Yo tuve compañeros que vivían con los compadres, con los tíos, con los abuelos, porque los papás se tenían que ir al norte a trabajar para poder mandar unos dolaritos. Claro. O sea, esto no es nuevo. Lo que hemos estado es sentados de espaldas a los problemas, tanto en las instituciones como en las escuelas. Esto es algo que tenemos que decirlo y esta es la función de nosotros los ombudsperson. Y esto se ha trasladado a nuestros instrumentos constitucionales y legales, entonces ponemos una serie de requisitos y creemos que con eso tenemos la imagen en el espejo de quien debe ocupar el cargo y la respuesta es, tenemos que generar mejores perfiles desde lo institucional para que lleguen mejores perfiles a la realidad. O sea, tendrían que conocer antes de... Las historias. Las porque historias tú lo decías, de vida. te encontraste algo que no te habías dimensionado, ¿no? En su momento. Aún habiendo sido activista los últimos 20 años, habiendo estudiado, habiendo sido consejero, me encontré con una institución que las entrañas eran diferentes a lo que yo me esperaba. Puede ser un trampolín político en la comisión y te lo pregunto porque si vas a trabajar, vas a observar
a otras autoridades. Sí, y eso no creo que ayude mucho a construir una carrera política. No les Por eso gusta les decía mucho, que no aspiraba más que a repetir como ombudsperson. porque sabes que eso no les gusta, como bien dice Chucho, Claro. ¿no? Porque los observas, porque incluso los puedes cuestionar. Te vuelves incómodo. Claro, te vuelves incómodo en cierto momento. Pero eso tiene que ver con nuestra educación, ¿no? Sí, En los sí, países sí, de primer mundo, en los países desarrollados, dicen ahora, porque no debemos decir segundo y tercero, Ajá, desarrollados. en los países con ciertas oportunidades, esto es parte de las democracias, disentir hasta dentro de la familia, hasta dentro de las parejas, ¿no? Porque luego dice uno de la pareja, no, pues son muchos tipos de parejas y muchos tipos de familias. Claro. A ver, yo quiero preguntarte, esta parte me queda claro, como dice Chucho, ha generado mucho ruido de pronto y lo voy a decir yo, no lo va a decir el ombudsperson. De pronto, desde fuera se ve, doctor, se ve que hay cierta poco conocimiento o ignorancia al final del día, porque la estructura de nuestras instituciones a lo largo de muchos años ha generado que en algunas instituciones, de hecho, yo me acuerdo mucho que el discurso y la narrativa del expresidente López Obrador, que destrozaba las instituciones, ¿no? Decía, es que no sirven para nada. Al diablo las instituciones. Al diablo las instituciones. Y entonces esto, bueno, pues va bajando, ¿no? Y con un partido hegemónico, ¿no? Es como también lo fue el PRI en su momento, pues de pronto dices tú, las instituciones les han perdido ese respeto. Y a mí de pronto me parece que eso sucede, y no solamente, bueno, en la comisión, sino como que es la comisión y ahí puede ir Perenganita y Sutanito, o sea, necesitamos visibilizar, esa es una chamba también muy nuestra, la importancia de perfiles aptos para las instituciones que observan y que defienden a la ciudadanía, al pueblo, pues, ¿no? Yo creo que es importante cuidar, yo por eso hablaba de los perfiles más allá de las personas, hay que cuidar los perfiles y hay que tenerlos ahí. Ojo, nuestras instituciones todas son altamente burocráticas. Claro. Necesitamos instituciones más planas para que se muevan más rápido, con 3 o 4 controles para que no se brinquen unos a otros, que nosotros lo trabajamos en la comisión, aunque la comisión en sí tiene una estructura muy burocrática de arriba hacia abajo. La verdad es que funcionó como una institución plana. Voy a decir una palabra que dice que decía César Luis Menotti, un ideólogo del fútbol: yo escojo a los mejores y los dejo jugar. Ajá. Porque si me voy a estar metiendo en todo, pues no los dejo jugar. Claro. Entonces, en el caso de este periodo, de este corte de estos 4 años, lo que hicimos fue ir viendo qué perfiles nos permitían tener mejor juego, y en la realidad yo me metía muy poco, ¿verdad? Porque pues hay que dejar hacer, si uno dice que es bueno, pues hay que dejarlo hacer su chamba. Así es. Entonces, la mayoría, porque eso también es otra historia, la mayoría pasaron por un proceso e intentamos a este 97% de personal que ya estaba en la institución empezarlos a promover a cargos de decisión y de operación mayores, precisamente porque son los que se quedan. Nosotros nos vamos, los funcionarios somos aves de paso, y quien se queda es quien debe tener la esencia de qué es el ombudsperson, hacia dónde tienen que ir, y hay que repetirlo diario. Todos los días hay que estar encima de lo mismo. Hubo quienes se adaptaron a esta nueva idea, hubo quienes ya no quisieron acompañar este modelo y este proyecto de 4 años. Yo quiero ahondar un poquito en la pregunta que te hace mi hermano Chucho Marcha, y cuando te dice, bueno, ¿qué es lo que hace tan atractiva a la comisión que haya... Que se peleen así. Sí, sí, que literal se peleen, y lo traigo a colación porque el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, cuando anuncia lo del IMAIP, dice, pues es que son agencias de colocación y ahí se suelda, incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Es eso? ¿Es realmente una agencia de colocación en donde por eso se están peleando todos? En donde, bueno, ¿sabes qué? No importa el que llegue, sino más bien a quién acomodamos, ¿no? ¿Se ha convertido en eso la comisión? ¿Se ha desvirtuado a tal grado?
Bueno, yo debo decir dos cosas. Uno, yo no tuve encima gentes, al gobernador menos, jamás me habló ni él ni alguien de su parte para colocar a alguien. Hay espacios, sí, la estructura, pero lo que nosotros intentamos fue dejar una base sólida del 90% con un servicio civil de carrera. Sí. Acaban de concluir hoy la maestría, 25, maestría, diplomados, certificaciones, que esa base no se mueva. Precisamente ese era uno de los grandes retos. Históricamente, yo puedo decir, a mí mi padre me sugirió con alguien que era juez y después fue magistrado, y por esa razón entré. Ya quedarme fue otra razón, ¿no? Que yo hubiera trabajado. Yo creo que quizás en todas las instituciones puede haber una sugerencia de alguien. Sí hay personas sugeridas por una persona u otra. Hoy, de las personas que tenemos, hemos tratado de conservar aquellas que se evaluaron, aquellas que se certificaron, aquellas que están en proceso de la maestría, quienes tienen un doctorado, pero no solo en eso, sino también que en el impacto de su operación, es decir, en sus números de trabajo y en las entrevistas que tengan de las personas, porque pueden ser muy doctorcitos de chocolate, pero ser totalmente déspotas con la población. Por ejemplo, la responsabilidad social, ponerse en sus zapatos. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos 3 o 4 privados al frente, los quitamos porque siempre que yo entraba veía gente. Hoy que no tenemos privados, pues nos ven en una caja de cristal, y en esa caja de cristal tenemos que atender. Y ya no tenemos fila. Entonces, ese tipo de cosas, la arquitectura, cómo nos influye, los pasos, dónde estamos, lo que contestamos, esas son cosas que uno va aprendiendo, pero donde, como somos colaboradores, a final de cuentas yo hoy tengo una titularidad, pero no dejo de ser compañera o compañero de todo el equipo de colaboradores. Tengo una jerarquía, pero a final de cuentas somos compañeros y compañeros y compañeras de trabajo, y en ese aspecto debemos ser tratados todos, y así debemos entender nosotros a la ciudadanía. Sí, la primera vez, cuando regresé, que no me había percatado de que habían quitado las estructuras, como estaban las mamparas, entonces estaban los cubículos de todos los compañeros en la mera entrada. Entonces cuando llego y ya está todo limpio, dije, caray, nos embargaron. Hasta los muros se llevaron. Puede pasar, porque ese fue un pendiente que nos dejaron, más de 25 expedientes laborales de personas, más de 20 millones de pesos. Ahorita tenemos solo 13, es otro pendiente que hemos ido cubriendo, porque somos una institución de derechos humanos, y claro, y deben de poner y tenemos que poner el ejemplo con nuestro personal. Haya sido como haya sido. Diría el clásico. Entonces, sí, el célebre expresidente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Precisamente eso, transformar los espacios. Hay una idea mala, la voy a decir, estoy al aire, pero no importa, dicen que vivimos siendo esclavos de nuestras palabras y solo somos dueños de nuestro silencio. Entonces, desafortunadamente en la administración pública, el funcionario público cree que mientras más grande su privado y más secretarias es más tenga, ostentoso, tiene más jerarquía. Yo creo que en las defensorías tuvimos que acabar con eso, porque nuestra intención es ser acompañantes y dejar. Lo primero que tuvimos que romperle a la gente fue el esquema de ser un funcionario tradicional e inaccesible. Inaccesible. Entonces todavía nos falta la oficina de presidencia, ponerla a cristal, no nos alcanzó el dinero, pero iniciamos a dignificar los espacios de las personas que trabajan en el día a día, más que empezar por la suburban del presidente o la oficina del presidente, ¿no? Sí, el presidente se mueve en su vehículo particular, ¿no? Empezamos, ya después la institución sí nos dio un vehículo asequible. Es lo que hemos estado intentando, porque nuestro parque vehicular también era pues muy corto, nos faltan aún automóviles, pero hemos ido tratando de dignificar también, porque hay compañeras y compañeros que todos los días se juegan la vida en las carreteras. Sí, en las carreteras.
Todos. No, y que se avientan jornadas extenuantes De 10, también. 12 horas, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Oye, y yo nada más de mi parte, porque si no se me va la idea, aprovechando. Fíjate que esta semana que se presentaron este libro, el de desafíos, también nos hace favor de regalar un compendio que trata sobre la psicología de la violencia en las niñas y en los niños. Lo empecé a ojear mientras iba al coche y me llamó mucho la atención el número de participantes, de colaboradores. Y en la introducción me llamó mucho la atención que todo eso se desprende por el concurso estatal, bueno, el concurso estatal de dibujo, en donde no solamente se plasma, oye, a ver, niños, niñas, platíquenme en dibujo para ustedes qué es la violencia, ¿no? Y bueno, pues es esto, sino lo que a mí me llamó la atención mucho fue, vámonos al fondo, vámonos, nos lo decían en la maestría, vámonos al néctar del problema. ¿Por qué estás viviendo violencia? ¿Cuál es tu entorno? ¿Cuál es tu contexto? ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? ¿Qué es para ti incluso la violencia? Eso se me hizo muy interesante, que ojalá ese compendio pueda tener una penetración, y no solamente en el círculo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque participa también la Universidad Michoacana, que sean también de la Universidad Michoacana, en donde se socialice eso, donde se inviten a foros, porque es un tema crucial. No es nada más el dibujito del niño pateando al perro, ¿no? Es violencia. No, bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No? Infinidad de dibujos que vimos ahora en la última edición de concurso de dibujo, que ya va en la edición, ¿cuál? Número 21, por ahí. Sí, Ted Bundy inició diseccionando ranas. Solo para que se den una idea. Solo para que se den una idea. Entonces, ojo, este es una iniciativa ya de hace pues más de 20 años, que tuvo aquí quien me patea cuando estoy dando entrevistas. No, de ese nombre, porque la gente no necesita. Lupita Santa Cruz, luego me volteé a ver feo y le digo, bueno, ya algo debo haber aprendido para decir algo. Sí, así es, te creemos. Lo peor es que te creemos. Es una iniciativa, pero además es la consulta infantil más grande que hay en el estado de Michoacán hasta hoy, de esta naturaleza. Lo que se hizo ahora, ya se había hecho un primer experimento, ahora se hizo ya con especialistas de la psicología, ¿verdad? Con el Colegio de Psicólogos, con algunas OSC y con la Facultad de Psicología, para ver qué nos dicen. El 14 de este mes tenemos el primer Congreso o Foro Internacional de Infancias y Adolescencias. Hay dos cosas que todavía no logramos erradicar: el adultocentrismo, porque sí, efectivamente, las infancias y adolescencias requieren de nuestro apoyo y reforzamiento, pero no de la imposición de roles y estereotipos. Ojo. Entonces nosotros a nuestras infancias y adolescencias les estamos imponiendo siempre roles y estereotipos, ¿no? Los niños no lloran, aguántese, usted es hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y las niñas van a su casa y tienen que bordar, pues no, a lo mejor quieren ser charras. Quieren ser charras, ¿no? O quieren futbolistas. O lo que sea, ¿no? Y bueno, los adultos estamos pensando y queriendo un mundo a modo. No solo los machismos, ojo, porque hoy todo se traslada a la cuestión de mujeres, etcétera, etcétera, que está bien, tenemos que abolirlos, pero tenemos que romper con todas esas estructuras machistas, micromachistas, pero también adultocéntricas. Y es algo que no se está haciendo, no tenemos en los juzgados, no tenemos en la comisión, no tenemos consejos de menores donde los escuchemos a ellos, así como el amicus curiae, nosotros decir, a ver, aquí hay una víctima, aquí hay un imputado que es adolescente, vamos a escuchar a los adolescentes, porque a lo mejor no es suficiente para irresponsabilizar en la pena, pero sí para entender el contexto, que es algo que todavía no estamos haciendo, que es algo que nos falta avanzar. En tema de mujeres tenemos todavía los análisis de contexto, no los hacemos, ni en las investigaciones, ni en las quejas de nosotros, porque nos faltan especialistas, y es un tema que ya la Corte Interamericana nos ha mandatado prácticamente desde Campo Algodonero, ¿no? O sea, todavía el estándar internacional está muy lejos de nuestras posibilidades, tenemos que caminar, hay pasos agigantados. Hoy estamos, por ejemplo, en las fiscalías, ¿no? Hoy se habla de una recomposición de la fiscalía y designación de nuevo fiscal.
pero no tocamos el tema de peritos, donde ya nos ordenaron que tenemos que tener un órgano de peritos autónomo, no dependiente de Fiscalía, no dependiente de nadie, algo muy parecido a lo que tiene Jalisco. Pero estamos caminando y necesitamos reentender y necesitamos decirlo, el tema de las infancias y adolescencias es algo que todavía se nos está quedando en el tintero, incluido en la Comisión de Derechos Humanos. Este foro debimos haberlo hecho hace 2 años, no lo logramos. Necesitamos un sistema estatal de cuidados, sin duda, pero también de apoyos para personas con discapacidad, y esos son los temas que nos deben tener entrampados en materia legislativa, más allá de las designaciones de la comisión, del fiscal. Yo creo que hay temas sustantivos en los que podemos ponernos de acuerdo y que debemos caminar y meterle feria. Porque de nada vale que tengamos el sistema de cuidados o el de apoyos para adultos mayores y niños o para personas con discapacidad si no le metemos feria. Y si esa feria no le llega a la persona. Dice la canción, nos hizo falta tiempo. Podemos hacer otro. Yo me voy. Bien. Hasta la siguiente hora. No, yo muy agradecido con ustedes por el tiempo. Siempre digo, derechos humanos, pues es todo, ¿no? Todo, es responder. Pero sí se quedan un montón de cosas. Sí, y o sea, de lo que te gustaría seguir haciendo, o sea, seguramente lo haré desde el espacio que me toca. Vuelvo a la tranquilidad de echar a perder muchachos a las 6 de la mañana en la universidad, a las 5 de la mañana, a veces en lógica jurídica. Pero en línea ahí los tienes, ¿no? A veces y a veces presencial. Y regresaré seguramente a la actividad privada y a seguir haciendo algún foro de alguna temática importante con las y los amigos. Ustedes pues han sido partícipes desde hace pues ya prácticamente más de 25 años, ¿no? Ya vas a empezar a sacar íbamos bien, doctor, íbamos muy bien. No digo los congresos de amparo. Me refiero a eso, no a las edades. Sin la visibilidad de los derechos no podemos nosotros seguir caminando. Así es. Y los medios de comunicación nos ayudan mucho en eso. Muy bien. Qué gusto. De verdad, doctor. Es un enorme gusto tenerte aquí y muchísimo éxito, por supuesto. Yo creo que nos veremos pronto desde esa trinchera, porque yo creo que sí tenemos que seguir trabajando y actualizando la gente que se entere de todo lo que hoy podemos hacer a través de la gran Comisión de Derechos Humanos. Dijo Don Quijote, se cierra una puerta y se abre otra, pero yo creo que en tu caso tienes muchas puertas abiertas. Bueno, hay que ver qué es a dónde nos manda, ¿no? Digo, a final de cuentas, yo creo que la posibilidad y las ganas ahí están. Y en materia de derechos humanos, lo único que cambiamos es como los futbolistas, ¿no? De club y de camiseta. Claro. Pero el fútbol sigue. Así es. Y a veces desde la banca, siendo entrenador o siendo banca. Claro. O siendo banca. También. Sin duda. O aguador. O hasta comentarista. Que te vaya muy bien, Pepe, querido. Sí, gracias. Que te vaya bien. Gracias, señor Macha. Gracias, señor Marín, presidente. Gracias rápidamente. Creo que fuiste un ombudsperson disruptivo. Sí. Que llegó a romper esquemas, que saliste de la oficina, fuiste a campo y además nos permitiste conocer a ese ombudsperson, y además a nombre del gremio yo sí te reconozco que creo que de los últimos ombudsperson es quien sí hizo por los periodistas más allá de dientes para afuera. Y eso se agradece. Yo creo que pues somos hombres de carne y hueso, ¿no? O mujeres de carne y hueso. Bueno, hay unos que dicen que son hombres, pero son más payasos. Y tarde o temprano, yo creo que la verticalidad de lo que haces y de lo que dices, pues te alcanza. Así es. Ahí está. Es esta coherencia. Nos vemos pronto en otro búnker político más. Que tenga muy buena noche. Hasta pronto.